Nací en un pequeño barrio en las afueras de Guadalajara, y siempre fui de esas personas que intentaban mantenerse al margen. Nuestra familia no era fácil, era ruidosa, siempre discutiendo, pero en el fondo de mi corazón esperaba al menos una gota de calidez de ellos. Me llamo Alejandro, tengo 29 años, y hasta hace poco creía firmemente que en un momento decisivo, la familia debe apoyarse mutuamente sin condiciones. Pero todo cambió en aquel año, cuando en la fiesta anual de la unidad familiar me di cuenta de que en mi vida ya no existía esa unidad de la que tanto nos gustaba hablar en voz alta. Todo comenzó aproximadamente un mes antes de la fiesta. Mi hermano menor, Rodrigo, de alguna manera se metió en una deuda enorme. No tenía idea de qué había pasado. Me llamó. Me escribió. Tampoco. Rodrigo desaparecía durante semanas y, para ser honesto, ya había perdido la esperanza de que algún día madurara. Pero entonces, de repente, apareció mamá. Hasta el día de hoy la seguiré llamando simplemente Mamá María, y a mi padre, Papá Sergio. Mamá llamó en medio del día y, de pronto, rompió en llanto. Alejandro, te lo suplico. Ven, Rodrigo está en un gran problema. Corre peligro. Debe una gran suma. Los plazos se están agotando. No encontramos salida. Sentí como se me oprimía el pecho. ¿Cuántas veces había imaginado que sería el Salvador que protegería a mi hermano en un momento difícil? Pero en mi mente aún resonaba el eco cortante del pasado. Años atrás me echaron de casa con un «Tú querías vivir solo, pues vive». Y ahora, de repente, necesitaban mi ayuda. Y yo, como un tonto, no pude negarme. Sentado en el coche frente a la casa de mis padres, miré detenidamente las viejas paredes y recordé cuántas veces había querido simplemente irme lejos y no volver jamás. Sin embargo, un sentido de deber, o quizás los restos de una ilusión infantil, me ordenaban salir y tocar la puerta. No alcancé a levantar la mano cuando mamá la abrió de golpe, como si me hubiera estado esperando desde la mañana. En el patio olía hierba recién cortada, aunque en nuestra zona no suele crecer así, y todo parecía sorprendentemente tranquilo, hasta que vi las caras de mis padres y de Rodrigo. Él estaba sentado en el sofá, con la cabeza gacha, como si examinara sus zapatos. Papá estaba cerca, con los brazos cruzados y claramente hirviendo de disgusto por dentro. Mamá caminaba en círculos por la sala, apretando un pañuelo. Los miré con incertidumbre, y el primero en hablar fue papá, pronunciando cada palabra con fría claridad. Tu hermano se metió en problemas. Dice que pidió dinero prestado, pero no puede pagarlo. La palabra deuda sonó como el golpe de un gong. Miré a Rodrigo, y él finalmente levantó los ojos, llenos de miedo y arrepentimiento. Suspiró pesadamente. Solo empecé jugando un poco. Luego gané una gran suma, y pensé que era mi oportunidad, pero lo perdí todo, y encima pedí más dinero prestado. Sentí un escalofrío recorriéndome la nuca. ¿Cuánto? Pregunté, con la garganta tensa, como si esperara un golpe. Rodrigo tragó con dificultad y murmuró casi inaudiblemente. En total, alrededor de 35.000 pesos. Sentí como si me hubiera electrocutado. «Tú ni siquiera has tenido esa cantidad en tu vida», exclamé. «¿De dónde la sacaste?» Hubo una pausa siniestra y mamá susurró. «No en un banco». Por su expresión, supe que era algo mucho peor. Un mal presentimiento me atravesó el pecho. «A ver», dije. «O sea, Rodrigo, que no fuiste a un banco normal, sino que acudiste a algún prestamista. ¿Tienes idea de en qué te metiste?» Él murmuró algo sin sentido, y mamá añadió. «Nos quedan solo unos días, de lo contrario. La gente a la que debe empezará a venir». Tragué saliva con dificultad. Esa gente, con mala reputación en México, podía recurrir rápidamente a métodos muy peligrosos para recuperar su dinero. La habitación se llenó de una tensión asfixiante y del olor del miedo. Pero ellos me miraban como su única salvación. Mis padres siempre fueron orgullosos y duros, pero en ese momento, ambos me suplicaban con la mirada. «¡Ayuda!». Sabía perfectamente que era una locura deshacerme de mis ahorros, privándome de todo. Pero bastaba con imaginar a algún matón tocando la puerta de mamá y papá, o peor aún, haciéndole daño a Rodrigo. No pude soportarlo. «Solo tengo la mitad de la suma», dije, apretando los puños y sintiendo el sudor frío.
Aproximadamente 18.000 pesos. Es todo lo que tengo. Mamá casi se desplomó de alivio. Papá asintió en silencio, y Rodrigo murmuró un agradecimiento sin atreverse a mirarme. Repetí varias veces: esto no es un regalo, no es caridad. Te doy el dinero prestado, Rodrigo. Me lo devolverás hasta el último peso. Todos asintieron, jurando que estaba haciendo algo sagrado, que la familia es lo más importante. Pero en el fondo de mi alma ya empezaba a roerme un mal presentimiento. Y, como descubrí después, estaba más que justificado. Pasaron un par de semanas. Mi sistema nervioso simplemente no encontraba descanso. Cada mañana esperaba al menos una mínima transferencia de Rodrigo. Tal vez 1.000 pesos, tal vez al menos 500. Pero en respuesta, un silencio total. Cero. Ni dinero, ni noticias, ni ninguna señal. Le escribía, y él respondía con frases cortas como: estoy trabajando en ello. Todo se arreglará. Dame un poco más de tiempo. Por supuesto, me cansé de hacer el papel de tonto. Lo llamé directamente. Rodrigo, ¿dónde está el dinero? Empezó a justificarse, diciendo que aún no podía encontrar trabajo, que todo eran problemas, que estaba en un callejón sin salida. Escuché en el fondo los sonidos característicos de un videojuego en su computadora, y lo entendí de inmediato. Ni siquiera le preocupaba. Estaba ahí, divirtiéndose. Golpeé la mesa con el puño en mi apartamento rentado y le dije en un tono bastante severo: si para el final de la semana no veo al menos una parte de la deuda, hablaremos de otra manera. Rodrigo respondió con tono ofendido, pero no dijo nada concreto. Pasó la semana y no hubo ninguna transferencia. Esperé un día más y luego decidí llamar a mis padres, a ver si podían hacer que reaccionara. Pero cuando papá Sergio contestó y escuchó mi tono firme, me respondió algo así: mira, Alejandro, si tú mismo le diste el dinero, entonces es tu problema. Nosotros creemos que en la familia no se acostumbra a andar reclamando deudas. Eres su hermano, debiste hacerlo de manera desinteresada. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Cómo podían llamarme quejumbroso cuando ellos mismos me habían suplicado ayuda? Le recordé a mi padre. Ustedes me dijeron que Rodrigo me devolvería todo. Me rogaron que lo ayudara, y ahora dicen que es mi problema. En respuesta, mi padre dijo fríamente: sí, actuaste como parte de la familia, así que ahora no busques culpables más que en ti mismo. Me temblaban las manos de la indignación. Quise decirle todo lo que pensaba sobre la traición y la hipocresía, pero entendí que era inútil. No recibiría ningún apoyo. Colgué el teléfono y me quedé sentado largo rato, sin fuerzas, mirando por la ventana. Entonces, en mi cabeza empezó a formarse un plan. Antes, cuando vivía en la casa de mis padres, había registrado a mi nombre casi todos sus servicios de Internet y facturas de televisión por cable. Pagaba por el Internet, los canales de streaming, incluso el cable, y cuando me fui, ellos ni siquiera se molestaron en cambiar la cuenta a su nombre. Todo este tiempo, sin darme cuenta, seguí pagando por sus comodidades. Y ahora había llegado la hora de ajustar cuentas. Si tan fácilmente decían: arréglatelas solo. Pues bien, con gusto. Esa misma noche entré a mis cuentas personales y desconecté cuidadosamente el Internet, la televisión y todas sus suscripciones. Si yo estoy por mi cuenta, pensé con amargura, que ellos también sientan lo que es estar por su cuenta. El llamado de mamá no tardó en llegar. Casi lloraba en el teléfono, quejándose de que mi hermana Celia, a quien, por cierto, en la familia todos llamaban simplemente Celi, y tenía 19 años, no podía estudiar sin Internet, que las facturas estaban subiendo y que cómo podía hacerles eso. Respondí con voz tranquila que yo tampoco era un cajero automático y que no estaba obligado a mantener a una familia que no consideraba necesario pagar sus deudas. Mamá intentó hacerme sentir culpable, asegurando que podríamos haber hablado de todo, pero de fondo escuché la voz airada de mi padre. No necesitamos su Internet, nos las arreglaremos. Colgué el teléfono. En mi pecho quedó una sensación desagradable de victoria, mezclada con cierta amargura, pero no pensaba detenerme. Pasó otra semana sin que tuviera noticias de ellos. Ya empezaba a pensar que tal vez realmente habían logrado arreglárselas por su cuenta. Pero de repente me llegó un mensaje de mamá.
Ven a la fiesta de la unidad familiar. Comenzamos a las 6 de la tarde. Te esperamos. Ni por favor, ni gracias. Todo oficial y seco. Y, por simple curiosidad, decidí ir, por si acaso esta vez sí se habían dado cuenta y pensaban devolverme al menos una parte del dinero. Cuando entré a la casa, me recibió el aroma familiar de especias guisadas y maíz, porque mamá siempre cocinaba en abundancia para las festividades. Pero en cuanto pisé las baldosas conocidas, sentí que todos me miraban con tensión. En la mesa ya estaban sentados Celi y mi primo Federico. Él solía venir a nuestras cenas familiares. En sus rostros, sonrisas forzadas. Rodrigo, por su parte, estaba clavado en su plato como si mirara el fondo del océano. Papá Sergio se sentaba en la cabecera, con la espalda perfectamente recta, como si esperara un momento especial. Mamá María me hizo un leve gesto con la cabeza. Tomó mi chaqueta y dijo: «Pasa a la mesa, hijo». Y eso fue todo. Ni una pizca de calidez, como si yo fuera un extraño. Pasaron unos 10 minutos de incómodo silencio y charla sin sentido sobre el clima, hasta que mi padre empujó su plato hacia un lado con un sonido seco. «Ya no eres parte de la familia», pronunció con firmeza y casi sin emoción. Lo juro, sentí cómo se me vaciaban los pulmones. Mamá bajó la mirada. Rodrigo seguía taladrando su plato con la vista. Celi se sonrojó y se encogió en su asiento. Federico se quedó inmóvil, como si quisiera desaparecer. Me quedé helado. «¿Qué?», fue lo único que pude decir. Papá continuó: «Nos cortaste todos los canales, el internet, y con eso demostraste que no nos consideras tu familia. La familia no hace eso. Por lo tanto, desde hoy, no te reconocemos como parte de la nuestra». Los miré incrédulo. «¿En serio?», exhalé. «¿Y qué hay de que su hijo, o sea, yo, le dio a Rodrigo 18.000 pesos, que ustedes mismos me rogaron que le prestara? Solo pedí que me los devolviera, o al menos empezaras ya a hacerlo. Y en vez de eso...». Mi voz empezó a quebrarse, pero me obligué a seguir con calma. «¿Me insultan, se niegan a entenderme, y ahora hasta me declaran un extraño?». Mi padre se burló. «Gastaste tu dinero en la familia, pero ahora quieres recuperarlo. Eso es pura avaricia. La familia ayuda sin esperar nada a cambio». No pude contenerme. «¿Ayuda?». «Sí. Y cuando yo les pedí ayuda hace años con el pago inicial para mi casa, ustedes me dijeron que debía arreglármelas solo y me echaron. ¿Eso no es hipocresía?». Papá golpeó la mesa con la palma de la mano. «Tus viejos resentimientos no le importan a nadie. Tomaste una decisión y ahora lidia con las consecuencias». Atónito, recorrí la sala con la mirada. Rodrigo incluso parecía esbozar una sonrisa en la comisura de los labios. «O sea que quieren que siga manteniéndolos gratis, haciendo la vista gorda con la deuda, mientras ustedes me siguen viendo como un egoísta, ¿verdad?». Mi voz se llenó de amargura. Papá se encogió de hombros. «Si simplemente hubieras mostrado buena voluntad hacia nosotros, podríamos habernos reunificado y olvidar el dinero, pero elegiste el camino del conflicto». La indignación me ardía por dentro. «Perfecto», solté sarcástico. «Entonces escuchen mi respuesta final. Si para ustedes soy un extraño, entonces me deben pagar hasta el último peso, para que no haya más compromisos ni reclamos de mi parte. Tengo todas las facturas y documentos de sus cuentas que durante años estuvieron a mi nombre. No se molestaron en transferirlas a ustedes. Consideren esto mi demanda oficial. Si no devuelven el dinero, los demandaré». Por la expresión en sus rostros, todos estaban profundamente impactados. «Estás mintiendo», soltó de repente Rodrigo, pero en sus ojos brilló un destello de miedo. Probablemente entendía que tenía todo documentado. Al fin y al cabo, los contratos de Internet y cable estaban registrados con mi nombre, mis datos bancarios y mis pagos. Tomé mi chaqueta de la silla. «Ya veremos. ¿Creen que no soy capaz de ir hasta el final? Véanlo por ustedes mismos». Y salí, sintiendo sus miradas clavadas en mí, llenas de desconcierto y desprecio. Manejé de regreso a casa con el corazón golpeando como si acabara de salir de una pelea feroz. Me repetí: «Se acabó, Alejandro, basta. Fueron ellos quienes eligieron este camino». Pero, en el fondo, aún quedaba una diminuta chispa de esperanza de que tal vez mis padres recapacitaran. Que tal vez,
Al menos mamá llamaría al día siguiente y diría: «Perdónanos, nos dejamos llevar por el momento». Que, aunque fuera una vez, admitirían que estaban equivocados. Pero me equivoqué por completo. Ellos estaban a punto de ir aún más lejos. Una semana después, regresé a casa tras un turno agotador en el supermercado, donde entonces trabajaba como almacenista. Apenas podía mantenerme en pie y solo pensaba en cenar. Y por fin, dormir bien. Pero al acercarme a mi puerta, noté de inmediato que la cerradura estaba dañada y la puerta entreabierta. Un escalofrío helado recorrió todo mi cuerpo. Recordé todas las historias sobre ladrones en nuestro barrio, pero, de inmediato, otra posibilidad apareció en mi mente. ¿Acaso mi propia familia se atrevió a hacer algo así? Tratando de no hacer movimientos bruscos, entré y me quedé helado. Mi apartamento estaba completamente revuelto. Todos los cajones abiertos, la ropa y los objetos esparcidos por el suelo, los cojines del sofá rajados. Pero lo peor era que habían desaparecido el televisor, la laptop y la consola de videojuegos. Parecía que alguien se había llevado solo los objetos de valor, pero al mismo tiempo había dejado rastros y desorden, como si estuvieran buscando algo más. Entonces recordé que recientemente había mencionado algo sobre un video, diciendo: «Tengo una grabación de cuando me rogaron que les prestara dinero». Claro, era mentira. No existía ninguna grabación. Pero, al parecer, ellos realmente se asustaron, pensando que los estaba chantajeando. Mis manos temblaban, pero aún así, llamé a la policía. Llegó un oficial, comenzó a hacer preguntas y a redactar el informe. Le conté sobre el conflicto con mi familia, sin ocultar nada, ni la deuda, ni el hecho de que les había cortado todos los servicios, ni la conversación sobre el juicio. El oficial me miraba con creciente interés. ¿Está diciendo que sospecha de sus propios padres y hermano por el robo? Asentí en silencio. El oficial ya no parecía indiferente. En su expresión se notaba que entendía que el caso podía ser complicado, pero totalmente posible. Me aconsejó presentar una denuncia formal en la comisaría y él mismo informó sobre mis sospechas. La investigación comenzó. Resultó que las cámaras de vigilancia cerca de mi edificio captaron a 3 personas entrando al edificio aproximadamente a la hora en que yo estaba trabajando. La descripción coincidía con un hombre y una mujer de mediana edad, además de un joven. Mamá, papá, Rodrigo. ¿Las imágenes eran lo suficientemente claras para identificarlos? No eran de la mejor calidad, pero el oficial mencionó que testigos en la calle vieron a personas con características similares cargando objetos en la cajuela de un auto, cuyo modelo y matrícula estaban registrados a nombre de mi padre. Cuando la policía fue a casa de mis padres, con una orden de registro, papá Sergio de repente empezó a justificarse. Mamá se echó a llorar y a retorcer las manos. Y Rodrigo, por lo que dijeron, parecía estar al borde del colapso. Lo más impactante salió a la luz cuando Rodrigo finalmente confesó que nunca existió ningún temible prestamista que lo amenazara. «Mentí para que Alejandro accediera a darme el dinero», murmuró. «Gasté demasiado en juegos de azar y no veía otra salida». Todo quedó grabado en video y se agregó al caso. También encontraron documentos de algunos de los aparatos electrónicos en una casa de empeño donde los habían vendido. Todo indicaba que mi familia había ido en mi contra deliberadamente, tratando de destruir pruebas que creían que yo tenía. El caso llegó a los tribunales. No quise mirarlos a los ojos ni escuchar sus excusas. Simplemente contraté a un abogado y recibía de él informes periódicos sobre el proceso. Mis padres intentaron alegar que no sabían que Rodrigo planeaba forzar la cerradura y robar, que supuestamente habían ido a reconciliarse y que él actuó por su cuenta. Pero los mensajes de texto en sus teléfonos, que la policía recuperó, decían otra cosa. Ahí discutían cómo encontrar el supuesto video y darme una lección. Al final, los 3 recibieron sentencias condicionales. Mis padres solo quedaron bajo libertad condicional, pero Rodrigo, como el principal instigador, recibió una pena condicional más severa. Sus confesiones sobre el fraude con la deuda se incluyeron en los documentos públicos del caso. Pero la verdadera conclusión de esta historia vino cuando mis abuelos, que vivían en las afueras de Ciudad de México, se enteraron de lo sucedido.
Siempre tuve una relación cálida con ellos, mientras que mis padres apenas hablaban con ellos, debido a disputas sobre herencias y otras trivialidades. Sin embargo, cuando mis abuelos supieron que mi propia familia me había robado y engañado, se enfurecieron. Mi abuelo me llamó, y por primera vez en su vida, usó palabras fuertes contra su propio hijo, es decir, mi padre. Poco después, mis padres dejaron de recibir cualquier tipo de apoyo financiero de ellos. Más aún, mis abuelos reescribieron su testamento, excluyendo por completo a mis padres y a Rodrigo. Fue como una bomba explotando dentro de la familia, y para mí, en cierto sentido, un alivio. Más adelante, mi abuelo insistió en devolverme todo el dinero que había perdido. Me transfirió no solo el equivalente a los 18.000 pesos que regalé a mi hermano, sino que también cubrió los costos del juicio y el valor de los objetos robados. Al principio me negué. Me parecía incómodo aceptarlo, pero él insistió, diciéndome: «No quiero que mi nieto, el único que mantuvo su dignidad y bondad, se quede endeudado». Acepté el dinero porque, de lo contrario, me habría tomado años salir de las consecuencias de todo esto, y mis abuelos se mantuvieron firmes en su decisión. Así que así terminó nuestra historia familiar. Mis padres con una reputación destruida, Rodrigo con antecedentes penales, y yo, finalmente, borrándolos de mi vida. Dejé de responder a los mensajes llorosos de mamá, que de vez en cuando aparecían en mi teléfono. A veces, vuelve, te lo perdono todo. Otras veces, debes entendernos, estamos bajo mucho estrés. Rodrigo me escribió una vez: «Lo siento, estaba en un mal momento, cometí errores. ¿Podemos empezar de nuevo?». Decidí no contestar. Durante tantos años les ayudé, y ellos casi arruinaron mi vida por completo. ¿Para qué darles otra oportunidad? Aprendí mi lección. Salí de esta situación entendiendo que los lazos de sangre no garantizan amor ni apoyo. Y si las personas te traicionan, debes defenderte, incluso si eso significa cortar lazos. A veces, la única manera de conservar la dignidad es marcharse. Desde entonces, vivo de otra manera. Siento una libertad y una ligereza que antes no conocía, aunque a veces me invade la tristeza por la fe perdida en la familia. Mis verdaderos seres queridos ahora son mis abuelos, un par de amigos leales y yo mismo, finalmente libre de las expectativas de los demás. Mirando atrás, entiendo que es mejor aprender a establecer límites firmes que permitir que te expriman hasta la última gota. Mi historia fue amarga y oscura, pero me enseñó que la familia no es la sangre, sino las personas que están dispuestas a caminar a tu lado con sinceridad, sin egoísmo ni manipulación. Si no existen, no hay por qué fingir. Todavía me cuesta recordar aquella fiesta de la unidad familiar, cuando me sentí un extraño entre quienes se suponía que eran los míos. Pero quizás en ese día, finalmente me convertí en una persona capaz de defenderse. Ahora que se acerca otra fecha festiva, no espero invitaciones ni guardo ilusiones. Solo estoy agradecido de haber aprendido a tomar decisiones que me hacen más fuerte. Que cada uno de ellos viva como quiera. Yo tengo mi propio camino, y ya no miro atrás. Me espera una nueva vida, en la que no hay lugar para ese dolor y esa traición. Y si algún día vuelvo a escuchar una súplica de ayuda de ellos, responderé con cortesía, pero con firmeza. Ese no es mi problema, porque realmente hice todo lo que pude, y eso es más que suficiente. Comparte tu historia en los comentarios, me encantará leerla. Si te ha gustado este video y quieres escuchar más historias reales llenas de emociones, lucha y decisiones difíciles, no olvides suscribirte y activar la campanilla para no perderte los próximos episodios. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando estas historias importantes que merecen ser escuchadas. Nos vemos en el próximo video.